Mi nombre es Sebastián y llevo trabajando en una gasolinera en una carretera secundaria que conecta con el pueblo de Puerto Gaitán, en Colombia, desde hace ya varios años. Es un lugar apartado, rodeado de espesos bosques y a menudo envuelto en un inquietante silencio que solo es interrumpido por el ocasional rugido de un motor en la lejanía o el canto de los grillos al caer la noche. Desde el momento en que empecé a trabajar aquí, me acostumbré a la soledad y a los turnos nocturnos, que muchas veces se sienten interminables. Al principio, la idea de estar solo en medio de la oscuridad me ponía un poco nervioso, pero con el tiempo aprendí a disfrutar de la tranquilidad que ofrecía. Sin embargo, nunca imaginé que una noche todo cambiaría. Esta es la historia de cómo un turno normal de trabajo se convirtió en una experiencia aterradora que todavía me atormenta. Era una de esas noches en las que el viento apenas soplaba y el cielo estaba tan despejado que se podían ver todas las estrellas. Recuerdo que había una luna llena que lanzaba una pálida luz sobre el asfalto y hacía que las sombras de los árboles se alargaran de forma extraña. La gasolinera, iluminada por las luces de neón, parecía un pequeño oasis de luz en medio de un vasto océano de oscuridad. Aquella noche, como muchas otras, estaba solo, con nada más que mis pensamientos y el leve zumbido de las luces fluorescentes para hacerme compañía. Todo comenzó de manera muy sutil, casi imperceptible. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, en las noches tranquilas, la mente puede jugarte malas pasadas. Sin embargo, había algo en el aire esa noche, algo que no podía ignorar. Un cambio en la atmósfera, un ligero escalofrío que me recorrió la espalda. Fue como si, de repente, la temperatura hubiera bajado unos cuantos grados. Sentí una presencia, una sensación inquietante de que no estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, ni un alma. El estacionamiento estaba vacío y los surtidores de gasolina permanecían en silencio. Pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada minuto que pasaba. Luego, empezaron los ruidos. Primero fue un leve crujido, como si algo se arrastrara sobre el asfalto. Después, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de la gasolinera. Me giré hacia el origen del sonido, pero no vi nada. Solo las sombras de los árboles, bailando al ritmo del viento. Pero había algo más allí, algo que no podía ver claramente, pero que sentía profundamente. Una sombra se movió en la distancia, más allá de la luz de los faroles. Intenté enfocar la vista, pero no pude distinguir nada concreto. Fue entonces cuando un profundo mal presentimiento se apoderó de mí. El tipo de sensación que te dice que algo está terriblemente mal. Mis manos empezaron a temblar y sentí como el sudor frío comenzaba a empapar mi camisa. Lleno de inquietud, decidí dirigirme a la pequeña oficina de la gasolinera donde teníamos las pantallas de las cámaras de seguridad. Tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, me repetía a mí mismo, pero necesitaba asegurarme de que no había nada raro ocurriendo. Las cámaras cubrían toda la zona alrededor de la gasolinera, la entrada principal, los surtidores, el pequeño almacén y una sección del oscuro camino que llevaba hacia el bosque. Al principio, todo parecía normal. Observé cada pantalla con detenimiento, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando miré la cámara que apuntaba hacia la parte trasera, mi corazón se detuvo por un momento. Allí, justo al borde de la pantalla, vi una figura oscura, apenas visible. Parecía humana, pero algo en su forma no era del todo correcto. No se movía como una persona normal. Era más como si se deslizara, apareciendo y desapareciendo entre los árboles y los surtidores de gasolina, como una sombra que se fundía con la noche. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. Quizás era un reflejo, o tal vez algún tipo de interferencia en la cámara. Pero, justo cuando estaba a punto de convencerme de eso, la figura se movió de nuevo, esta vez acercándose un poco más hacia la gasolinera.
Podía ver la silueta con mayor claridad ahora. Era alta, con extremidades delgadas y alargadas, y lo peor de todo, no tenía rostro, al menos no uno que pudiera distinguir. Estaba allí, mirándome directamente a través de la pantalla, como si supiera que yo lo estaba observando. Un pánico absoluto se apoderó de mí. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis manos comenzaron a sudar profusamente. No sabía qué hacer. ¿Salir y enfrentarme a esa cosa? ¿Llamar a la policía y arriesgarme a que no me creyeran? Estaba atrapado en una situación que nunca había imaginado vivir. Y entonces, cuando creí que la situación no podía empeorar, sucedió algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara de terror. Las luces de la gasolinera, que hasta ese momento habían permanecido constantes y brillantes, comenzaron a parpadear violentamente. Un zumbido agudo llenó el aire, como si algún tipo de energía estuviera fluyendo a través de las paredes y los cables. Miré a mi alrededor, desconcertado y lleno de pánico. ¿Qué estaba pasando? Y fue en ese momento que escuché algo que me heló la sangre. Risas. No eran risas normales. Eran bajas y guturales, como si vinieran de lo más profundo de la tierra, resonando en mis oídos de una manera antinatural. Era una mezcla de burla y maldad, una risa que parecía disfrutar de mi miedo. Me quedé petrificado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Las luces seguían parpadeando, y cada vez que lo hacían, parecía que la figura oscura en la pantalla de la cámara estaba más cerca. Ya no estaba segura al borde de la luz. Ahora estaba justo frente a la entrada principal de la gasolinera. De repente, un chasquido fuerte, como si un interruptor hubiera sido bajado, resonó en el aire, y todas las luces se apagaron de golpe. La oscuridad me envolvió por completo. No podía ver nada, ni siquiera mis propias manos frente a mi cara. Era como si me hubiera sumergido en un abismo negro, donde no existía ni la luz ni el sonido, salvo por esas risas siniestras que aún resonaban en mi cabeza. Sentí como si mi corazón fuera a explotar de miedo. Estaba atrapado en una oscuridad total, sin saber qué podría estar acechando en las sombras, acercándose cada vez más. En medio de ese abismo de oscuridad y terror, algo dentro de mí se rompió. Fue como si un instinto primario, una necesidad de supervivencia, se activara de repente. Sabía que si me quedaba allí, algo terrible me sucedería. No podía quedarme y esperar a descubrir lo que era esa cosa que me acechaba. Con las manos temblorosas, tanteé a ciegas la pared en busca del interruptor de emergencia que sabía estaba cerca. Mis dedos finalmente lo encontraron, y lo apreté con fuerza, esperando que las luces volvieran a encenderse. Pero no pasó nada. El miedo me empujó a correr. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que necesitaba salir de allí. Salí corriendo por la puerta trasera de la oficina, sintiendo cómo el aire frío de la noche golpeaba mi rostro. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sin mirar atrás, sin detenerme. Solo corría, tratando de alejarme lo más posible de esa gasolinera maldita. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi respiración agitada y el sudor frío cubriendo mi piel. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que sentí que mis pulmones iban a estallar. Y cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que estaba muy lejos de la gasolinera, en medio de la nada, bajo el cielo estrellado. Desde aquella noche, tomé una decisión. Nunca más trabajaría en el turno de la noche. No importaba cuánto necesitara el dinero o cuántas veces mi jefe me lo pidiera. Esa experiencia me había cambiado para siempre. El miedo que sentí esa noche aún me persigue, incluso ahora, cuando estoy a salvo en casa. Cada vez que cae la noche y el silencio se asienta, puedo escuchar esa risa siniestra resonando en mi mente. Gracias por escuchar mi historia. No la comparto para asustar, sino para advertir. A veces, en los lugares más inesperados y en los momentos más tranquilos, el terror puede surgir de la nada.
A veces las sombras que creemos ver en la oscuridad no son simplemente producto de nuestra imaginación. A veces son reales y nos observan, esperando el momento perfecto para aparecer. Espero sinceramente que nunca tengan que pasar por algo similar. La noche puede ser traicionera, y hay cosas en ella que desafían toda lógica y comprensión. Cosas que no pertenecen a este mundo y que no pueden ser explicadas fácilmente. Así que la próxima vez que se encuentren solos en la oscuridad, escuchen con atención. Presten atención a esos pequeños ruidos, a esas sombras que parecen moverse por el rabillo del ojo. Nunca se sabe lo que puede estar acechando, esperando, observando. Cuídense y mantengan siempre una luz cerca. Y si alguna vez se sienten observados cuando saben que están solos, no lo ignoren. Tal vez, solo tal vez, haya algo más allí con ustedes. Hasta la próxima. ¿Alguna vez han escuchado la historia de terror de una empleada de un restaurante de comidas rápidas en el turno de la noche? Este no es un cuento para los débiles de corazón. No es una de esas historias que se cuentan alrededor de una fogata para asustar a los amigos y luego se ríen todos juntos. No. Esta es una historia que se siente en la piel, que se cuela en tus pensamientos cuando menos lo esperas y te roba el sueño. Porque cuando la noche cae y las calles se vacían, los lugares que parecen tan familiares y acogedores de día se transforman en algo completamente diferente. La oscuridad tiene una manera de revelar lo que se oculta a plena vista, y aquellos que se aventuran en ella a menudo encuentran cosas que preferirían no haber conocido jamás. Esta es la historia de Ana, una joven que trabajaba en un pequeño restaurante de hamburguesas y papas fritas, y cómo su vida cambió para siempre en el turno de la noche. Prepárense para escuchar una historia que les pondrá la piel de gallina, porque en la penumbra de un establecimiento vacío, entre el zumbido de las lámparas fluorescentes y el sonido lejano del tráfico nocturno, acecha algo mucho más siniestro que el simple agotamiento del turno nocturno. La historia de Ana comienza como la de muchas otras jóvenes que buscan un trabajo de medio tiempo. Ella era una estudiante universitaria que, como muchos de sus compañeros, necesitaba dinero extra para pagar sus estudios y sus gastos personales. Encontrar un trabajo no era fácil, y cuando se le presentó la oportunidad de trabajar en el turno de noche de un pequeño restaurante de comida rápida en la periferia de la ciudad, lo aceptó sin pensarlo dos veces. Al principio, todo parecía normal. El restaurante era un lugar común y corriente, con sus mesas y sillas de plástico, un mostrador donde los clientes hacían sus pedidos, y una cocina donde el olor a grasa y papas fritas impregnaba el aire. Ana pensó que lo peor de trabajar en el turno de noche sería el aburrimiento, el silencio interrumpido solo por el ocasional cliente nocturno. Pero pronto descubriría que había cosas mucho peores que la soledad en la oscuridad. Hace unos años, en ese pequeño restaurante de hamburguesas y papas fritas, una joven empleada llamada Ana comenzaba a notar que su trabajo en el turno de la noche no era tan simple como parecía. La primera noche que notó algo extraño, pensó que simplemente estaba cansada. Después de todo, las clases en la universidad habían sido intensas y el trabajo nocturno exigía más de lo que había anticipado. Pero entonces, mientras limpiaba el área del comedor después de que el último cliente se había ido, escuchó un susurro proveniente de la cocina. Era un sonido suave, apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para hacer que su corazón diera un vuelco. Se detuvo, con el paño en la mano, escuchando con atención. «Debe ser el viento», se dijo a sí misma, aunque sabía que las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado no hacía ese tipo de ruidos. Esa noche no le dio mucha importancia, pero los susurros continuaron. Cada noche a la misma hora, los escuchaba. Al principio, intentó ignorarlos. Se concentraba en sus tareas, limpiando las mesas y el suelo con más energía de la necesaria, tratando de no prestar atención a los sonidos que parecían moverse por las paredes del restaurante.
pero los susurros se volvieron más insistentes, más claros. A veces parecían decir su nombre. «Ana», susurraba la voz, tan cerca que podía sentir el aliento frío en su nuca. Una noche, decidió armarse de valor y fue a la cocina para investigar, segura de que encontraría al bromista detrás de todo eso. Sin embargo, cuando llegó allí, no encontró nada fuera de lo común. Las luces de la cocina parpadeaban como siempre lo hacían, pero no había señales de nadie. Las ollas y sartenes estaban en su lugar, los utensilios ordenados y las puertas del refrigerador cerradas. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido de la nevera. Pero cuando se giró para volver al mostrador, un escalofrío recorrió su espalda al sentir una presencia detrás de ella, como si alguien estuviera observándola. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie, nada más que sombras y el leve eco de sus propios pasos. La situación comenzó a empeorar. Las luces del restaurante, que siempre habían tenido una tendencia a parpadear de vez en cuando, comenzaron a apagarse por completo sin razón aparente. Las puertas de la cocina, que Ana cerraba cuidadosamente al comienzo de su turno, se encontraban misteriosamente abiertas cuando volvía después de atender a un cliente. Una sensación de inquietud constante la acompañaba durante sus horas de trabajo, una sensación de que algo estaba fundamentalmente mal. Una noche, mientras limpiaba la sala de juegos para niños, experimentó algo que jamás podría olvidar. La sala de juegos era pequeña, con una alfombra de colores brillantes y un espejo grande en una de las paredes. Estaba limpiando los restos de papas fritas y envolturas de dulces del suelo cuando, de repente, una ráfaga de aire frío atravesó la habitación, haciendo que se le erizara la piel. Ana levantó la mirada y vio algo que la dejó paralizada. En el espejo, justo detrás de ella, se reflejaba una figura oscura. No era un reflejo claro, era como una sombra, una forma indistinta que parecía moverse por sí misma. Su respiración se aceleró y giró rápidamente para enfrentar a lo que sea que estuviera detrás de ella. Pero cuando lo hizo, no había nada, solo las paredes vacías y el silencio inquietante de la sala. Volvió a mirar el espejo y la figura había desaparecido. Su mente trataba de buscar una explicación lógica. Quizás había sido un juego de luces, un truco de su imaginación, pero algo en su interior sabía que no era así. Esa figura la había estado observando, de eso estaba segura. Y lo peor era que sentía que la conocía, que de alguna manera estaba conectada a ella y al lugar. El miedo comenzó a asentarse profundamente en su ser. Ya no se trataba solo de sonidos extraños o luces parpadeantes. Había algo más tangible, más real que acechaba en las sombras. Aterrorizada y con la necesidad de entender qué estaba pasando, Ana decidió investigar la historia del restaurante. A medida que buscaba en internet y hablaba con antiguos empleados, descubrió algo que la hizo estremecerse. Hace muchos años, un empleado había muerto en un accidente en la cocina. Los detalles eran vagos, pero se decía que había sido una muerte horrible, un accidente con aceite caliente que le había causado quemaduras fatales. Desde entonces, varios empleados que habían trabajado en el turno de noche reportaban sucesos extraños, voces sin cuerpo, objetos que se movían solos, sombras que no deberían estar allí. Algunos decían que habían visto al antiguo empleado caminando por la cocina, con su piel quemada y sus ojos vacíos de vida. Ana sentía un nudo en el estómago mientras leía estas historias. Sabía que debía haber alguna explicación racional, pero su mente no podía evitar conectar los puntos. ¿Y si todas esas historias eran reales? ¿Y si lo que ella había visto no era solo una sombra o un truco de su mente? La idea de que el espíritu inquieto de un empleado fallecido pudiera estar atrapado en el restaurante, reviviendo su dolor noche tras noche, la llenaba de un terror indescriptible. Después de esta revelación, Ana sabía que no podía quedarse allí por más tiempo. Decidió renunciar a su trabajo. Sin embargo, la noche antes de su partida, algo aún más aterrador sucedió.
El restaurante estaba más oscuro de lo habitual, y el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad que parecía vibrar en sus huesos. Mientras cerraba el lugar, sintió que no estaba sola. Las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo. La oscuridad la envolvió, y en el silencio absoluto, escuchó pasos. No eran los pasos apresurados de alguien vivo, sino un arrastrar lento, como si alguien estuviera caminando con dificultad. El sonido venía desde la cocina y se acercaba. Ana, con el corazón latiendo en su garganta, trató de encontrar la salida, pero algo la detuvo. Una mano fría y fuerte se cerró alrededor de su brazo, inmovilizándola. Quiso gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. No podía moverse, no podía respirar. El terror se apoderó de ella por completo, y así termina la terrorífica historia de la empleada del restaurante de comidas rápidas en el turno de la noche. Ana logró escapar de aquel lugar, pero nunca fue la misma. Dejó el trabajo, dejó la ciudad, pero las sombras de su experiencia la siguieron. Nunca volvió a hablar de lo que había sucedido, pero los rumores continuaron. Otros empleados que tomaron su lugar también comenzaron a experimentar sucesos extraños, y el restaurante finalmente cerró sus puertas, convirtiéndose en una más de esas historias urbanas que la gente cuenta para asustarse unos a otros. ¿Qué les pareció? Esta no es solo una advertencia para aquellos que trabajan en lugares solitarios de noche, sino un recordatorio de que hay cosas que no podemos entender, cosas que se esconden en la oscuridad, esperando. Así que, la próxima vez que vayan a un restaurante de comida rápida en la noche, tengan cuidado, porque podrías encontrarte con algo más que una hamburguesa y papas fritas. Podrías encontrar algo que no te dejará volver a dormir tranquilo nunca más.